Una pequeña herida para la mayoría de las personas resulta insignificante. Para un paciente con hemofilia puede constituir un problema porque su sangre no coagula con normalidad y puede sufrir una hemorragia. Las personas que tienen esta patología no sangran más de lo normal, pero pueden hacerlo por un periodo más prolongado. Se caracteriza por la falta de un factor de coagulación y eso produce sangrados. El factor es una proteína que hay en la sangre. Esa proteína ayuda en lo que llamamos nosotros como cascada de la coagulación, es como un efecto dominó, se van activando esas proteínas hasta llegar a formar la cascarita. Cuando nosotros nos lastimamos, por ejemplo, aparecen las plaquetas y aparecen estas proteínas de la coagulación para formar la cascarita y parar ese sangrado. Lo que ocurre acá es que uno de esas proteínas no está. Entonces, en esa cascada de la coagulación hay un stop y continúa el sangrado. Generalmente la hemofilia se hereda, se transmite a través de los genes de la madre o del padre. Solo un 30% tiene esta enfermedad por mutación genética. ¿Pero cómo se manifiesta? Con machucones, con sangrado por la nariz, muchas veces, o debutan con una cirugía, a veces sobre todo las hemofilias leves, no las severas, ¿no? Que sí tienen las machucones cuando empiezan a gatear, las rodillas empiezan a quedar grandes y bueno, ¿y qué pasó? Y el niño llora porque no la puede mover. Entonces a veces se interpreta como que puede ser una infección y no, lo que ocurre es que se llama hemartrosis, un sangrado dentro de las articulaciones, que es uno de los síntomas característicos de esta enfermedad. O cuando se cae, por ejemplo, el cordón, que hay un sangrado desmedido para lo que debería ser. La Administración de Servicios de Salud del Estado trabaja fundamentalmente en la prevención. Antes que se produzca el sangrado, nosotros de alguna manera administramos ese factor 8 o factor 9, según el tipo de hemofilia, para que se mantenga en niveles un poquito por arriba del 1%. Eso lo transforma al paciente, por así decirlo, en una hemofilia moderada. El 90% de los niños que atendemos en ACE reciben este tratamiento profiláctico. Los deportes de contacto se tratan de evitar, pero con cuidado se pueden realizar. Juegan al fútbol, andan en bicicleta, se trepan a los árboles, andan a caballo, cosa que muchas veces les digo yo no quiero saber. Siempre se les da la información de que no a deportes de contacto, ¿verdad? De no hacer actividades peligrosas, pero bueno, el niño es niño y por eso mismo en su salud hace muchas cosas. Juan Fernando, de 9 meses, tiene hemofilia A severa. Isabel y Diego, sus padres, se enteraron después de la vacuna de los 4 meses, porque se le formó una hematoma y no cicatrizaba. En realidad mi marido encaró al principio mucho mejor que yo, capaz que porque él no sabía nada de la enfermedad, entonces yo lo único que sabía era horrible, entonces a mí me costó muchísimo, estuve muy deprimida un tiempo, muy deprimida, y ahora... Bien, yo qué sé, naturalmente fuimos como encarando y el tema de encararlo no es el problema, lo que creo que más nos cuesta es como pensar que va a sufrir algunas cosas, verlo sufrir algunas cosas, pensar que puede llegar a tener alguna limitación. ¿Cuáles son las precauciones en su casa? Dije, ponemos goma eva en el piso porque va a empezar a gatear, almohadas y almohadones contra los muebles. Capaz que los pondría igual, aunque no tuviera hemofilia, porque nadie quiere que su hijo se golpee y le da un poco más de libertad. De repente sí tenemos cuidado de comprarle juguetes que no sean muy duros o pinchudos, o por ejemplo autitos de metal no le hemos comprado. En Uruguay funciona hace 40 años la Asociación de Hemofílicos, con el propósito de contener e informar a cada paciente. Anualmente realizan un campamento para promover la integración entre personas que tienen hemofilia, sus familias y médicos. Hicieron y participaron en todos los juegos. Jugaron al fútbol, jugaron a la pelota manual, al handball, en la piscina, tratamos de integrarlos y enseñarles cómo y hasta dónde. Juan Fernando y su familia se acercaron a la asociación y comenzaron a integrarse. Hace poco fuimos a una jornada sobre hemosinergia y también nos contactamos un poco más, ya manifestamos el interés de participar más activamente. Y cuando no tenés mucha experiencia en este tema y eso, necesitas como mucha gente que te oriente, que te cuente un poco cómo lo vive y qué hace en el cotidiano. Hola, divino.